FM 89.1, Radio Universidad. Estamos Melissa y Sergio por acá. ¿Cómo están? Buen día a todos, a todas. Bueno, gracias por atendernos tan tempranito. No, por favor. Y bueno, queríamos saber un poco cómo reciben esta novedad, ¿no? De este programa que ayer crea el gobierno por decreto para restituir parte de esos fondos, ¿no? Que se quitan por el fondo sojero. Mira, primero que la compensación que el gobierno da para todas las provincias y municipios es escasa, es magra, porque está restituyendo 4.100 millones de pesos, 4.125 millones para ser exactos, contra 20.400 millones, que es lo que hubiera tocado en el marco actual por el fondo sojero, o sea, apenas está restituyendo una quinta parte. Y en segundo lugar, desde el punto de vista institucional, está rompiendo un régimen federal, porque esos fondos gotean automáticamente hacia las provincias y por los regímenes de coparticipación municipal hacia los municipios. Ahora no, ahora el gobierno decide que la mitad de esos 4.125 millones van a ir a las provincias y la otra mitad las va a manejar directamente el Ministerio del Interior con los municipios, ¿sí? En forma discrecional. Entonces, ¿qué nos encontramos acá? Con que se rompe un régimen federal institucional, segundo, se quita las 4/5 partes de lo que hubiera correspondido. Pensemos que el fondo sojero se nutre de derechos de exportación, lo que la gente conoce como retenciones, sí. Y esto ocurre en un momento en el cual la base imponible de cálculo del fondo ha aumentado mucho por la devaluación. Pensemos que cuanto más devaluación hay, mayor es el derecho de exportación que cobra el Estado. Y en segundo lugar, se vuelve a aumentar porque han restablecido las retenciones. El gobierno venía en un programa de retenciones, que de baja de retenciones, que lo interrumpió y ahora las volvió a aumentar, con lo cual le quita a las provincias el fondo sojero en el momento que la recaudación del fondo aumenta. Claro. Lo compensa sí. magramente, pero además lo compensa en forma discrecional. Les va a exigir a los municipios adherir al pacto fiscal. Recordemos que La Matanza y muchos municipios por su solvencia fiscal no adhirieron al pacto fiscal que congela el gasto, y entonces estamos en un escenario de corset sobre la autonomía municipal otra vez. Claro, a ver, varias cosas de esto que estuviste diciendo. Primero, este cálculo, claro, porque todo el mundo está hablando de entre 6.000 y 7.000 millones que deja de percibir a nivel general las provincias y los municipios, y vos hablabas de 20.400, este es un cálculo que se hace por el tema de la devaluación. Es un cálculo que se hace por el tema de la devaluación y por el tema de haber restablecido retenciones. No olvidemos que el gobierno venía bajando las retenciones y las restableció. Entonces hoy estamos en un escenario, y esto lo ha estimado el gobierno en una parte, otra parte los cálculos que hemos hecho nosotros, para este año aproximadamente a las provincias, en lo que queda del año, el último cuatrimestre del año, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, le hubieran tocado 20.000 millones de pesos. El gobierno los compensa con 4.000. Claro. Está bien. Ahora, y el año que viene, lo peor es que esto no está contemplado para el año que viene. El año que viene, en el total del año, a las provincias le hubieran tocado 84.000 millones de pesos. Hay una ruptura del federalismo, pero también hay un intento de manejar la autonomía municipal, porque como te decía antes, no es un fondo que gotea directamente, sino que va a manejar Frigerio desde el Ministerio del Interior. Claro, o sea que para aclarar esto, el fondo sojero, por ejemplo, cuando estaba vigente todavía, ¿se depositaba directamente cada mes en las cuentas de cada distrito? Exactamente. O sea, no había intermediarios, llegaba directamente. No, era un régimen de coparticipación como si se tratara del IVA o del impuesto a las ganancias, para que todos... porque no tienen obligación de saber cómo es un régimen de coparticipación. Todos los impuestos que se recaudan, sí, una parte se los queda a la nación, y en el caso de los impuestos nacionales comunes como IVA o ganancias, un 52% de la recaudación va a las provincias. Y después cada provincia se lleva de acuerdo a la alícuota de coparticipación. En el caso de la provincia de Buenos Aires, de ese parte que le toca a las provincias, un 21% va a la provincia de Buenos Aires. Bien. Y a su vez la provincia de Buenos Aires, ese dinero lo coparticipa a los municipios en un 16%. O sea, hay un régimen de coparticipación de nación a provincias, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, de la provincia a los municipios. Eso es automático, eso entra en nuestras cuentas diariamente en forma automática. En el caso del fondo sojero, no era
el 52%, pero era el 30%. O sea, todo lo que se recaudaba de derechos de exportación sobre la soja iba a parar a una cuenta y un 30% iba a las provincias. Claro. Ahora lo han derogado, o sea, no hay más ese régimen. Y lo compensan con estos 4.000 millones de pesos, pero no es de régimen automático. Bien. Se habla de que La Matanza recibirá más de 35 millones de pesos. De acuerdo a estas nuevas previsiones que hablan de cerca de 20.000 millones de recaudación, ¿cuánto sería lo que pierde entonces La Matanza? Nosotros teníamos previsto recaudar este año por el fondo sojero 150 millones de pesos antes de los cálculos de aumento. Con esos cálculos de aumento, esa recaudación de 150 millones estaría acercándose a los 200 millones aproximadamente. De eso hemos cobrado 90, es decir, que La Matanza podría llegar a estar perdiendo más o menos a vuelo de pájaro unos 70 millones de pesos en lo que queda de acá a fin de año. Bien, bien. Y ahora, esta cuestión de la discrecionalidad, ¿no? Porque si se supone que se maneja por coparticipación, ¿Vidal va a poder ponerle un pero o va a tener que distribuir directamente a los municipios? Por lo pronto el decreto dice que este esquema se aplica a las jurisdicciones que hayan adherido al pacto fiscal. Adherir al pacto fiscal supone que vos tenés que consensuar con la autoridad de la provincia, en el Ministerio de Economía de la provincia, tu presupuesto. Quiere decir, no podés aumentar el gasto, aunque tengas los recursos, ni podés cobrar las tasas conforme a tu autonomía municipal. Entonces, por lo pronto, para acceder al beneficio del fondo, vos tenés que haber adherido al pacto fiscal, con lo cual estás condicionado en el manejo de tu presupuesto. Pero esto es así para los municipios, porque esto igual lo pregunto por una cuestión de interpretación, porque uno también puede interpretar que las provincias que adhirieron, porque van a llegar a la provincia estos fondos, y después la provincia reparte de manera equitativa. O también hay un pero de si no adheriste a tu pacto fiscal. A ver, las presiones para adherir al pacto fiscal son importantes. La provincia te puede imponer eso. Y en segundo lugar, el texto del decreto dice que el Ministerio del Interior será la autoridad de aplicación y puede transferir directamente a los municipios. Claro. Lo que ha trascendido que la reglamentación va a exigir acuerdos bilaterales, Ministerio del Interior, cada municipio, para fondearlo. Claro. Entonces estamos en un escenario de restricción de la autonomía municipal, nuevamente, al igual que lo que ocurrió con el pacto fiscal, que genera dudas y genera, además de perder recursos, se pierde la automaticidad de la transferencia del fondo y se pierde además también, porque en ese convenio, yo no me quiero anticipar a la reglamentación, pero seguramente no vamos a poder decidir qué obras hacer, o las vamos a tener que consensuar. Los municipios tienen que rendir esos gastos. En el caso actual del fondo sojero, sí hay que tener un programa de obras que se va cumpliendo y se va imputando, y con eso se libera, digamos, el fondo sojero no es un fondo de libre disponibilidad hasta su vigencia. Claro. Es decir, no podía pagar sueldos yo con el fondo sojero. Tenía que hacer un programa de obras. Claro. Esto también tiene obviamente una pata política, porque en la sesión especial que iba a darse hoy, ¿no? En principio, estaba el escenario dado para que haya un freno a este decreto. Después eso tenía que avanzar en el Senado, ¿no? Pero era como un primer golpe para el gobierno, que termina acordando solamente con una parte del peronismo, el conocido como el peronismo federal. Sigue, ¿no? Esta lógica de acordar con una parte y esta cuestión del divide y reinarás, ¿no? Sí, ahora yo no entiendo, la verdad, no, porque por lo menos uno puede decir, no es necesario confrontar, yo entiendo una negociación, ahora por lo menos se hubiera obtenido una negociación ventajosa. Digo, no perder tantos recursos y no saber qué va a pasar con el fondo el año que viene. Claro. Esto por un lado, es decir, reforzar el poder central. Yo lo que no entiendo es que este es un país tan federal, a mí me tocó presidir la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y discutir mucho con las provincias cada presupuesto, y está bien que sea así. Siendo un país federal, siendo un país que las provincias siempre han sido celosas del giro de recursos, se resigne tan fácilmente un régimen de coparticipación de recursos que está dado
desde hace 8 años. A mí me sorprende. Bueno. Lo cambio un poquito de tema. Hoy el HCE va a votar la emergencia en varios aspectos, ¿no? Y esto, evidentemente, genera algunos cambios en lo que ha sido el presupuesto, porque si bien fue un presupuesto con mucho aumento en gasto social, se van a redirigir muchas partidas. ¿Cómo afectará esto a las cuentas del municipio? Nosotros estamos soportando un creciente aumento de la demanda de alimentos concreta. Digo, nosotros veníamos trabajando el año pasado con en torno a 10.000 kilos de carne mensuales, pasamos a 12.000, 14.000 y la proyección nos empieza a dar 20.000, lo cual es un problema serio. Eso exige dos cuestiones. Primero, efectivamente, redestinar más partidas, se baja. Afortunadamente el municipio no tiene un gasto rígido, no tiene un peso muy importante de lo que es la administración, tiene capacidad de mover partidas. Ahora, eso implica bajar partidas que van a la inversión urbana, es decir, al trabajo, diríamos, en el espacio público del municipio, y destinarlas a la inversión social, esencialmente en salud y en desarrollo social. Ese es un problema. El otro problema, que la solvencia fiscal del municipio lo soporta. El otro problema, que es más complejo, es que en la medida que uno aumenta la demanda de insumos hospitalarios, porque hay más gente que va a los hospitales, o de alimentos, en un contexto de alta inflación y de incertidumbre sobre las variables de precios, empieza a lo que se llama no tener precio. Es decir, si yo quiero comprar una enorme cantidad de kilos de carne, voy a la licitación pública, una licitación pública tarda 90, 120 días, y el proveedor dice, si yo el kilo de carne dentro de 120 días, yo no sé cuánto va a estar. Entonces empieza a haber problemas de contratación, es decir, se complica no solo la disponibilidad de recursos que está, sino la aplicación de los recursos con el actual régimen administrativo. Entonces son los dos temas que esta ordenanza apunta a resolver. También se ha conversado esto, la intendenta Magario en una reunión de intendentes con el ministro de Gobierno de la provincia, lo ha planteado, lo han tomado. Sabemos que la provincia ha conversado con el Tribunal de Cuentas y es posible que el tribunal esté sacando una acordada administrativa como para contemplar la compra de alimentos y de insumos hospitalarios con algún régimen de excepción. Ok, porque también a ustedes les pasa que si la provincia no pone el paraguas de la emergencia, ustedes podrían, no solamente en Matanza, ¿no? Hay un montón de distritos que ya declararon la emergencia, pero podrían ser sancionados por el Tribunal de Cuentas. Exactamente, esa fue una preocupación que se le transmitió al ministro de Gobierno, claro. Joaquín Latorre, varios intendentes en la reunión que tuvimos en la Casa de la Provincia el lunes pasado. Bien, y lo último, porque tiene que ver también con esta cuestión, Vidal, cuando le preguntaron por este reclamo, por el Fondo Sojero y por la emergencia, ella decía que con la actualización del Fondo del Conurbano que les dio el presidente este año, está más que compensado el Fondo Sojero para este año. ¿Cuál es la respuesta desde las cuentas de Matanza? La gobernadora Vidal tendría que estar preocupada por su presupuesto. Incluso uno lo transmite. En primer lugar, porque si mira la recaudación de ingresos brutos, agosto, o sea, lo que recaudó este año hasta agosto, con respecto a lo que había recaudado a agosto del año pasado, apenas aumentó un 23%, es decir, bastante por debajo de la inflación, que fue el 31% en ese periodo, ¿no? O sea, está perdiendo recaudación de su principal impuesto en términos reales. Segundo tema, la eliminación del Fondo Sojero implica para la provincia, está implicando para la provincia muchísimo dinero que no sé si es compensado por el fondo del conurbano, ¿no? Digo, si pensamos que para el año que viene está estimado en 84.000 millones de pesos lo que iría a las provincias, y para la provincia de Buenos Aires de eso es un 21%, estamos hablando de alrededor de 17.000 millones de pesos al año. No sé si eso está compensado tan linealmente. Pierden su principal impuesto, que es ingresos brutos por imperio del pacto fiscal. Pierde los recursos del Fondo Sojero, se van a transferir los servicios de energía eléctrica, de aguas y de transporte, con lo cual la gobernadora va a tener que aumentar mucho las tarifas o buscar mecanismos de subsidio. Y en tercer lugar, la provincia tiene una deuda nominada en moneda extranjera de 10.200 millones de dólares, con lo cual ha sufrido, a eso el 31 de diciembre del año pasado, ha sufrido un impacto de la devaluación muy grande. Entonces, pierde recursos por el pacto fiscal, pierde recursos por la eliminación del Fondo Sojero, le van a aumentar el gasto con la transferencia de servicios y además tiene un problema serio en su servicio de deuda.
Yo que la gobernadora Vidal, está bien, ella confía que le van a dar, no sé, hay que ver cuánto es lo que le van a dar, pero volvemos a perder federalismo, volvemos a decir, bueno, la provincia de Buenos Aires va a depender de la transferencia de nación. Claro. Y bueno. Es un problema. Roberto, gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, ahí pasaba entonces Roberto Feletti, secretario de Economía y Hacienda de La Matanza, adelantando un poco, me parece. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.
Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.